La llamada que cambió todo. Mi nombre es Dr. Alejandro Moreno y soy cirujano cardiovascular. O al menos lo era. Después de lo que sucedió hace 6 meses, ya no puedo ejercer la medicina. No puedo ni siquiera mirar un bisturí sin que mis manos comiencen a temblar incontrolablemente. Pero no es el temblor lo que me impide volver al quirófano. Es el conocimiento, el terrible conocimiento de lo que encontré dentro del cuerpo de mi hermana menor, Sofía. Lo que voy a contar desafiará todo lo que crees saber sobre la realidad, sobre la anatomía humana, sobre la naturaleza misma de nuestra existencia. He debatido durante meses si debería compartir esta historia. He considerado llevarla a la tumba conmigo. Pero las pesadillas no me dejan descansar y la culpa me consume. Si escribir esto puede de alguna manera expiar mi pecado o al menos advertir a otros, entonces debo hacerlo. Debo advertirte, lo que leerás no es ficción. Ojalá lo fuera. Cada palabra, cada detalle horrible que describiré es completamente real. Si tienes un estómago débil, si te perturban las descripciones médicas gráficas o lo genuinamente sobrenatural, detente aquí, porque una vez que conozcas lo que yo sé, una vez que veas lo que yo vi, nunca podrás volver a mirarte a ti mismo de la misma manera. Todo comenzó con una llamada telefónica a las 3:47 de la madrugada del 15 de marzo de 2024. Capítulo 1. La emergencia. El sonido del teléfono me arrancó de un sueño inquieto. Había estado operando durante 14 horas el día anterior, un trasplante de corazón particularmente complicado, y mi cuerpo clamaba por descanso. Pero cuando eres cirujano aprendes que el sueño es un lujo que no siempre puedes permitirte. ¿Doctor Moreno? Era la voz de la enfermera jefe de urgencias del Hospital General. Reconocí el tono. Algo malo había sucedido. Lo siento por llamar a esta hora, pero es su hermana. Sofía fue traída en ambulancia hace 20 minutos. Accidente automovilístico. Doctor, está en muy mal estado. El mundo se detuvo por un momento. Sofía. Mi hermana menor por 7 años. La niña a la que había cargado en brazos cuando tenía solo 9 años, y ella era un bebé. La adolescente brillante que había seguido mis pasos y estaba ahora en su 2º año de medicina. Mi mejor amiga, mi confidente. La única familia que realmente me importaba después de que nuestros padres murieran hace 5 años. Voy para allá, logré decir, aunque mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona. ¿Cuál es su estado? Hubo una pausa demasiado larga. Doctor, debería venir rápido. 15 minutos después estaba en el hospital, aún vistiendo la ropa con la que había dormido. Las puertas automáticas de emergencia se abrieron y el familiar olor a desinfectante y sangre me golpeó. Había pasado miles de horas en este hospital, pero nunca me había sentido tan ajeno, tan vulnerable. El doctor Ramírez, jefe de trauma, me interceptó antes de que pudiera llegar a la sala de urgencias. Era un hombre de 50 años, veterano de incontables emergencias, pero su rostro mostraba una palidez que nunca le había visto. Alejandro, dijo usando mi nombre de pila en lugar de mi título, lo cual era una mala señal. Necesito que te prepares. Sofía sufrió un trauma masivo. El auto volcó 3 veces. Tiene múltiples fracturas, hemorragia interna severa y... Se detuvo, como si no supiera cómo continuar. ¿Y qué? Exigí sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Dímelo todo. Tiene daño significativo en el tórax, costillas rotas que perforaron el pulmón izquierdo, pero hay algo más. Ramírez me miró con una expresión que no pude descifrar en ese momento, pero que ahora reconozco como miedo. Algo que no entendemos. En los rayos X hay anomalías, estructuras que no deberían estar ahí. ¿Qué tipo de anomalías? Como médico sabía que los accidentes graves podían causar todo tipo de desplazamientos de órganos, acumulaciones de fluidos que aparecían extrañas en las imágenes. Pero la forma en que Ramírez lo dijo me puso los pelos de punta. Tendrás que verlo tú mismo, dijo simplemente. Alejandro, sé que ella es tu hermana, pero necesitamos tu experiencia. Eres el mejor cirujano cardiovascular que tenemos. Si alguien puede salvarla, eres tú.
Pero necesito saber, ¿podrás hacerlo? ¿Podrás operar a tu propia hermana? Era una pregunta justa. Todos los protocolos médicos, todas las normas éticas, dicen que los médicos no deben operar a familiares cercanos. La conexión emocional nubla el juicio. La mano puede temblar en el momento crucial. Pero esto era Sofía, y si había, aunque fuera una mínima posibilidad de que yo pudiera hacer la diferencia entre su vida y su muerte, sí, dije con una firmeza que no sentía. Puedo hacerlo, déjame verla. Ramírez asintió y me condujo a través de las puertas dobles hacia la sala de trauma. Lo que vi allí casi me hace colapsar. Sofía estaba en la camilla, rodeada de médicos y enfermeras que trabajaban frenéticamente. Estaba intubada, conectada a múltiples máquinas que monitoreaban cada función vital. Su cara, normalmente tan llena de vida y sonrisas, estaba hinchada y cubierta de moretones. Sangre manchaba las sábanas blancas debajo de ella, pero fue su pecho lo que me hizo contener el aliento. Había algo mal. Incluso bajo las vendajes temporales y la sangre, podía ver que su tórax se movía de manera antinatural, como si algo dentro estuviera luchando, pulsando con un ritmo que no coincidía con su respiración asistida o sus latidos cardíacos. Los signos vitales son inestables, informó una de las enfermeras. Presión arterial 80-40 y cayendo. Frecuencia cardíaca 145. Está perdiendo sangre más rápido de lo que podemos reponerla. Me acerqué a la camilla, tomando la mano de Sofía. Estaba fría, demasiado fría. Sofía, susurré, aunque sabía que no podía escucharme a través de la sedación. Voy a salvarte, te lo prometo. Ramírez me mostró los rayos X en una tablet. Lo que vi me dejó perplejo. Además de las fracturas costales obvias y el colapso pulmonar, había algo más. Estructuras que parecían casi orgánicas, pero que no correspondían a ninguna anatomía humana conocida. Parecían ramificarse desde el área del corazón, extendiéndose como venas, raíces. No podía estar seguro. ¿Qué diablos es eso?, murmuré. No lo sabemos, admitió Ramírez. Al principio pensamos que era un artefacto de la imagen, un error del equipo, pero aparece en todas las tomas desde diferentes ángulos. Sea lo que sea, está ahí. Podría ser un tumor, sugerí, buscando desesperadamente una explicación racional. Tal vez algo que creció sin síntomas y que solo ahora es visible debido al trauma. Esa fue nuestra primera teoría, dijo Ramírez. Pero mira la densidad. No coincide con tejido tumoral y la forma en que parece conectarse con el sistema cardiovascular. Alejandro, en 30 años de medicina, nunca he visto nada así. Una alarma comenzó a sonar. La presión arterial de Sofía había caído aún más, 70-35. Sus riñones comenzarían a fallar pronto si no estabilizábamos su presión. El tiempo se agotaba. Necesitamos abrir, dije, tomando una decisión. Ahora, hay una hemorragia masiva en algún lugar de su cavidad torácica. Si no la encontramos y la detenemos en los próximos minutos, la perderemos. Ramírez asintió. Preparen el quirófano 2, ahora. Mientras corrían para preparar la sala de operaciones, me lavé y me puse el equipo quirúrgico. Mis manos se movían por memoria muscular, realizando los rituales familiares que había hecho miles de veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cuando me pusiera el bisturí en la mano, sería para cortar la carne de mi hermana. Miré mi reflejo en el espejo del lavabo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi cara pálida. «Puedes hacer esto», me dije en voz alta. «No es Sofía en esa mesa. Es solo otro paciente, solo otra operación». Pero sabía que era mentira. 5 minutos después, estaba parado junto a la mesa de operaciones. Sofía había sido trasladada y posicionada, su pecho expuesto y preparado con antiséptico. El equipo quirúrgico estaba listo. 2 enfermeras instrumentistas, un anestesiólogo y Ramírez como mi asistente. ¿Listo?, preguntó Ramírez. Tome el bisturí. El peso familiar del instrumento en mi mano me dio un momento de consuelo. Esto era lo que sabía hacer. Esto era en lo que era bueno. «Listo», respondí. Posicioné el bisturí sobre el esternón de Sofía.
preparándome para hacer la incisión que abriría su pecho. En ese momento tuve una premonición, un escalofrío que recorrió mi columna vertebral, una voz en mi cabeza, tan clara como si alguien hubiera susurrado en mi oído, dijo: «No lo hagas. Una vez que abras no podrás cerrar lo que encuentres dentro». Debería haberlo escuchado. Dios, cómo desearía haber escuchado esa advertencia. Pero Sofía estaba muriendo, y yo era un cirujano. Hacer incisiones, abrir cuerpos, salvar vidas, eso era lo que hacía. Presioné el bisturí contra su piel y comencé a cortar. Y con ese corte cambié mi vida, y la de Sofía, para siempre. Capítulo 2. La primera anomalía. La incisión inicial fue estándar, una esternotomía media limpia desde el hueco supraesternal hasta el proceso xifoides. El bisturí atravesó piel, tejido subcutáneo y fascia, con la resistencia familiar que había sentido 1000 veces antes. La sangre comenzó a fluir, y la enfermera la aspiraba metódicamente mientras yo trabajaba. Hasta aquí, todo era normal. Todo era como debería ser. Luego, llegué al esternón. Tomé la sierra esternal, ese instrumento que siempre me había parecido brutalmente primitivo, a pesar de su precisión. El sonido de la sierra cortando hueso llenó el quirófano, un zumbido agudo que hacía que los estudiantes de medicina se estremecieran la primera vez que lo escuchaban. Pero para mí era solo otro sonido del trabajo. Cuando el esternón se separó y coloqué el retractor para abrir la cavidad torácica, esperaba ver lo que siempre veía: los pulmones a ambos lados, el pericardio cubriendo el corazón, quizás sangre acumulada debido al trauma. Esperaba ver daño, sí, pero daño que pudiera comprender y reparar. Lo que vi, en cambio, me hizo soltar un jadeo audible. «Dios mío», susurró Ramírez a mi lado. El interior del pecho de Sofía parecía equivocado. Esa es la única palabra que puedo usar. Equivocado de una manera fundamental y profundamente perturbadora. Donde debería haber habido tejido rosa y saludable, había áreas de coloración extraña, un tono entre negro y azul profundo que pulsaba débilmente, y extendiéndose desde el área del corazón, justo como habían mostrado los rayos X, pero mucho más visible ahora, había estructuras que no debían existir. Parecían venas, pero eran demasiado gruesas, demasiado oscuras. Se ramificaban en patrones que no seguían ninguna anatomía vascular conocida, extendiéndose como las raíces de un árbol o como cables. Sí, eso era. Parecían cables orgánicos, conectando el corazón con áreas de los pulmones, la pared torácica, incluso descendiendo hacia el diafragma. ¿Qué es eso?», preguntó una de las enfermeras, su voz temblando ligeramente. «No lo sé», admití. Y esa admisión de ignorancia, viniendo de un cirujano con 15 años de experiencia y cientos de operaciones en su haber, fue aterradora en sí misma. Ramírez se acercó más, estudiando las estructuras anómalas. ¿Podría ser algún tipo de formación vascular congénita extremadamente rara? ¿Algo que nunca fue diagnosticado? Sofía tuvo exámenes físicos completos para ingresar a la escuela de medicina, dije, mi mente corriendo a través de posibilidades. Radiografías de tórax, electrocardiogramas, análisis de sangre, todo era normal. Estas cosas... Toqué suavemente una de las estructuras con un instrumento. No estaban ahí hace 6 meses. El material se sentía extraño bajo el instrumento, no del todo como tejido humano, más firme, más elástico. Y cuando lo toqué, juró que sentí una vibración, un pulso que no coincidía con el latido del corazón de Sofía. Entonces, ¿crecieron en 6 meses? Ramírez sonaba escéptico. Eso sería un crecimiento increíblemente rápido para cualquier estructura orgánica. Lo sé, dije, nada de esto tiene sentido, pero tenemos que enfocarnos en la hemorragia primero. Sofía se está muriendo. Podemos investigar estas anomalías después de que la hayamos estabilizado. Intenté mirar más allá de las estructuras extrañas, buscando la fuente del sangrado. No fue difícil de encontrar. Una de las costillas fracturadas había perforado el pulmón izquierdo y había lacerado también una arteria intercostal.
La sangre se acumulaba en la cavidad pleural. «Veo la hemorragia», anuncié. «Arteria intercostal dañada. Necesito pinzas y suturas». La enfermera instrumentista me pasó los instrumentos necesarios. Comencé el delicado trabajo de pinzar la arteria sangrante y repararla. Esto era territorio familiar, algo que había hecho innumerables veces. Mis manos se movían con la precisión de años de práctica, suturando el vaso dañado. Pero a medida que trabajaba, no podía ignorar las estructuras anómalas. Estaban por todas partes, entrecruzándose con la anatomía normal de Sofía, de maneras que hacían mi trabajo más difícil. En un punto tuve que mover cuidadosamente una de esas estructuras similares a cables para acceder mejor a la arteria. Cuando la toqué con mis dedos enguantados, sentí algo que me hizo estremecer. La estructura era tibia, más tibia que el tejido circundante, y definitivamente estaba pulsando, con un ritmo propio, independiente del corazón. «Ramírez», dije, manteniendo mi voz profesional, a pesar del miedo creciente en mi pecho. «¿Estás viendo esto?» «Sí», respondió su voz tensa. «Sea lo que sea, está vivo, de alguna manera». Completé la sutura de la arteria y la hemorragia se detuvo. La presión arterial de Sofía comenzó a subir lentamente. 75-40, luego 80-45. Todavía no estaba fuera de peligro, pero al menos nos había dado algo de tiempo. «Bien», dije, «ahora necesitamos reparar el pulmón perforado y asegurarnos de que no haya otras fuentes de sangrado». Luego, no terminé la frase porque en ese momento algo extraordinario y terrorífico sucedió. Las estructuras anómalas se movieron. No fue mi imaginación. No fue un espasmo muscular o un artefacto de la iluminación quirúrgica. Las estructuras, esos cables orgánicos oscuros, se contrajeron y se movieron como si fueran tentáculos, retirándose ligeramente hacia el corazón. «¿Vieron eso?», preguntó una de las enfermeras, su voz subiendo una octava. «Todos lo vimos», confirmó Ramírez, su rostro pálido detrás de su mascarilla quirúrgica. Por un momento, el quirófano quedó en silencio excepto por el constante pitido de los monitores cardíacos. Todos mirábamos fijamente el interior del pecho de Sofía, esperando ¿qué? ¿Otro movimiento? ¿Una explicación? Podría ser una contracción muscular involuntaria, sugerí, aunque no lo creía. El trauma, los medicamentos, pero entonces lo vi. Uno de los cables más gruesos, que se extendía desde el corazón hasta la pared torácica, tenía algo en su superficie. Pequeños apéndices como cilios o pelos diminutos que se movían suavemente, ondeando en el fluido del cuerpo como algas en una corriente submarina. «Eso no es humano», dijo Ramírez en voz baja. «Alejandro, sea lo que sea eso, no es parte de la anatomía humana normal. No es un tumor, no es una malformación congénita. Es otra cosa». Tenía razón, por supuesto. En lo profundo de mi ser, en esa parte del cerebro que reconoce cuando algo está fundamentalmente mal, lo sabía. Pero mi mente racional se resistía a aceptar lo que mis ojos veían claramente. «Necesitamos tomar biopsias», dije, cambiando al modo médico como defensa contra el creciente terror. «Necesitamos muestras para análisis. Patología, histología, tal vez incluso secuenciación genética. Tenemos que averiguar qué es esto». «¿Ahora?», preguntó Ramírez. «Sofía todavía está inestable. Deberíamos terminar de reparar el daño del trauma y cerrar. Podemos investigar estas anomalías en una cirugía posterior cuando esté más fuerte». Era el consejo correcto, el protocolo médico apropiado, pero algo en mí, algún instinto que no puedo explicar, sabía que esta podría ser mi única oportunidad. Una vez que cerráramos el pecho de Sofía, una vez que ella se recuperara y despertara, ¿qué entonces? ¿Cómo le explicaríamos lo que había dentro de ella? ¿Y si estas cosas continuaban creciendo? «Solo una pequeña muestra», insistí. «Algo que podamos enviar al laboratorio». Antes de que Ramírez pudiera objetar, tomé un pequeño bisturí y me acerqué a una de las estructuras más pequeñas. Con cuidado, corté un segmento de aproximadamente 1 centímetro. El momento en que el bisturí atravesó el tejido,
Sucedió algo que ninguno de nosotros estaba preparado para presenciar. La estructura sangró, pero no sangre roja normal. Lo que salió era un líquido espeso, casi negro, que goteaba lentamente y tenía una viscosidad similar al aceite de motor. Y el olor, Dios, el olor. Era acre, químico, como ozono mezclado con algo orgánico en descomposición. Pero lo peor no fue el fluido extraño. Lo peor fue el sonido. Desde en algún lugar profundo dentro del pecho de Sofía, emanó un sonido. No era humano, no era el tipo de sonido que un cuerpo debería producir. Era un silbido agudo, casi ultrasónico, que hizo que todos en el quirófano nos estremeciéramos. Los monitores parpadearon brevemente, como si el sonido hubiera interferido con la electrónica. Y las estructuras, todas ellas se retrajeron violentamente, como una anémona marina cerrándose cuando es tocada. Se contrajeron hacia el corazón, desapareciendo parcialmente de la vista, hundiéndose más profundo en la cavidad torácica. ¡Mierda!, grité, olvidando el profesionalismo. ¡Sutura! ¡Ahora! Rápidamente suturé el pequeño corte que había hecho en la estructura. El fluido oscuro dejó de fluir, pero el olor permaneció, permeando el quirófano a pesar de los sistemas de ventilación. Los signos vitales de Sofía se volvieron caóticos. Su presión arterial subió repentinamente a 160/95, luego cayó a 60/30. Su frecuencia cardíaca se disparó a 180 latidos por minuto. Las alarmas sonaban por todas partes. «Está entrando en arritmia», gritó el anestesiólogo. «Preparen el desfibrilador». «No», grité. No podía explicar cómo lo sabía, pero estaba seguro de que si intentábamos desfibrilarla ahora, con esas cosas dentro de ella, algo terrible sucedería. «Denme epinefrina, 1 miligramo Quarprot». La enfermera inyectó el medicamento. Segundos que parecieron horas pasaron mientras mirábamos los monitores. Lentamente, los signos vitales de Sofía comenzaron a estabilizarse. Su presión arterial subió gradualmente a niveles más normales. Su frecuencia cardíaca disminuyó. «Se está estabilizando», informó el anestesiólogo, el alivio evidente en su voz. Miré hacia abajo, hacia el pecho abierto de mi hermana. Las estructuras anómalas habían dejado de retraerse, pero ahora eran más difíciles de ver, como si se hubieran hundido más profundamente en el tejido. Solo las más grandes eran visibles y éstas permanecían inmóviles, como si estuvieran esperando, observando. Un pensamiento loco cruzó mi mente. ¿Y si estas cosas eran inteligentes de alguna manera? ¿Y si habían reaccionado defensivamente cuando corté una de ellas? «Necesitamos cerrar», dijo Ramírez firmemente. «Ahora, antes de que pase algo más». Asentí porque tenía razón. Habíamos hecho lo que podíamos para reparar el daño del trauma. El sangrado estaba controlado, el pulmón perforado había sido reparado. Sofía estaba estable, al menos por el momento, pero mientras comenzaba el proceso de cerrar su pecho, suturando capa tras capa de tejido y músculo, antes de finalmente volver a unir el esternón con alambre quirúrgico, no podía dejar de pensar en lo que habíamos dejado dentro. Esas cosas, sean lo que sean, todavía estaban allí, entrelazadas con el corazón de mi hermana, conectadas a sus pulmones, a su sistema vascular, viviendo dentro de ella como parásitos, o tal vez como algo aún más siniestro. Había cortado una muestra. Estaba ahora en un recipiente estéril, esperando ser enviada al laboratorio. Quizás el análisis nos daría respuestas. Quizás los patólogos podrían identificar qué era este tejido, de dónde venía. O quizás, como sospechaba en lo más profundo de mi ser, estábamos ante algo que la ciencia médica no podía explicar, algo que no debería existir, pero que indudablemente estaba allí, creciendo dentro del cuerpo de mi hermana. Coloqué la última sutura en su piel, cerrando la incisión que había abierto. El procedimiento había terminado. Sofía había sobrevivido. Pero mientras la observaban llevarla a la UCI, no podía sacudir la sensación de que había cometido un terrible error. Al abrir su pecho, al ver lo que había dentro, había cruzado un umbral. Había visto algo que no se suponía que debiera ver.
Y lo peor de todo, había tomado una muestra. Había cortado una parte de eso. No sabía entonces lo que sé ahora. No sabía que al hacer ese corte había despertado algo que había estado inactivo, esperando, algo que ahora sabía que yo sabía que existía. Capítulo 3. Los resultados del laboratorio. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de agotamiento, café y vigilancia constante junto a la cama de Sofía en la UCI. Había sobrevivido la cirugía, pero su condición seguía siendo crítica. Los médicos de cuidados intensivos monitoreaban cada signo vital, cada lectura de laboratorio, buscando signos de mejoría o temiendo deterioro. Yo me rehusaba a dejar su lado, excepto cuando me obligaban. Me senté en una silla incómoda junto a su cama, sosteniendo su mano, observando su pecho subir y bajar con la asistencia del ventilador. Se veía tan pequeña, tan frágil, conectada a todas esas máquinas. No la hermana vibrante y llena de vida que conocía, sino una versión rota y vulnerable. «Lo siento», le susurraba una y otra vez, aunque no podía oírme a través de la sedación. «Lo siento mucho, Sofía». ¿Por qué me disculpaba? En ese momento no lo sabía con certeza. Simplemente sentía que había algo profundamente erróneo en lo que había visto, en lo que había hecho. La imagen de esas estructuras oscuras entrelazadas con sus órganos vitales me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Ramírez vino a verme alrededor del mediodía del día siguiente. Traía café y, más importante, noticias. «Los resultados preliminares del laboratorio están listos», dijo, entregándome una carpeta. Su expresión era sombría. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había imágenes microscópicas de la muestra que había tomado, junto con un informe del patólogo. Comencé a leer, y con cada línea sentía que el suelo se abría bajo mis pies. El análisis inicial mostraba que la muestra contenía tejido que era parcialmente humano y parcialmente otra cosa. Las células tenían ADN, pero su estructura era anómala. Había secuencias que no coincidían con ningún genoma humano conocido. De hecho, había secuencias que no coincidían con ningún organismo terrestre en las bases de datos genéticas. «Esto tiene que ser un error», murmuré, leyendo y releyendo los resultados. «Contaminación de la muestra o un problema con el equipo de secuenciación». «Eso es lo que pensamos al principio», dijo Ramírez, «así que corrimos la prueba 3 veces más, con muestras frescas de la que guardamos. Los resultados fueron idénticos cada vez». Pasé a las imágenes microscópicas. Lo que vi allí era aún más inquietante que los resultados genéticos. Las células en la muestra no se parecían a ninguna célula humana que hubiera visto. Eran más grandes, con membranas celulares inusualmente gruesas, y en el interior, en lugar de los orgánulos celulares normales, había estructuras que parecían casi mecánicas, pequeñas formaciones geométricas, perfectamente simétricas, que no tenían análogo en la biología natural. «¿Qué diablos es esto?», susurré. «El patólogo que analizó la muestra está perturbado», dijo Ramírez cuidadosamente. «Quiere llamar al CDC, tal vez incluso a expertos en enfermedades infecciosas de la OMS. Nunca ha visto nada así, y ha estudiado patología por 30 años». «No», dije inmediatamente. La idea de que agencias gubernamentales se involucraran, de que Sofía se convirtiera en un caso de estudio, de que quizás la aislaran o experimentaran con ella, no podía permitir eso. Todavía no. Primero necesitamos entender qué está pasando. Alejandro, Ramírez me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Sé que es tu hermana, pero esto podría ser algo peligroso. Si es una nueva enfermedad, un parásito desconocido o, Dios no sabe qué, podría ser contagioso. Podría ser un riesgo para la salud pública. Sofía ha sido estudiante de medicina activa durante casi 2 años, argumenté. Ha estado en contacto con cientos de personas. Si fuera contagioso, ya habríamos visto otros casos. A menos que ella sea la paciente 0, señaló Ramírez, la primera persona en manifestar síntomas visibles de algo nuevo. No tenía una buena respuesta para eso, pero la idea de entregar a Sofía a las autoridades, de perder el control de su cuidado,
Era insoportable. «Dame 48 horas», supliqué. «Déjame investigar más, consultar con expertos discretamente. Si en 2 días no tenemos respuestas, entonces llamaremos a quien sea necesario». Ramírez vaciló, luego asintió lentamente. 48 horas. Pero Alejandro, si su condición empeora, si hay cualquier signo de que esto está afectando a otros, tengo que reportarlo. ¿Entiendes eso, verdad? Entiendo, dije, aunque por dentro estaba desesperado. Después de que Ramírez se fue, me quedé mirando los resultados del laboratorio. Mi mente de médico trataba de encontrar una explicación racional. Quizás era un tumor extremadamente raro con características únicas. Quizás era una condición genética no documentada. Quizás, pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones encajaba. Lo que había visto en el quirófano, lo que mostraban estos resultados de laboratorio, no era algo que la medicina convencional pudiera explicar. Necesitaba ayuda. Necesitaba hablar con alguien que pudiera mirar esto desde una perspectiva diferente. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta encontrar el nombre que buscaba. Doctor Patricia Ruiz. Patricia había sido mi compañera de residencia años atrás, pero ella había tomado un camino diferente en su carrera. En lugar de medicina clínica, se había especializado en investigación de enfermedades raras y fenómenos médicos inusuales. Había publicado papers sobre casos bizarros que desafiaban diagnósticos convencionales. Si alguien podría ayudarme, era ella. La llamé. Respondió después de 3 tonos. «¿Alejandro? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Patricia, necesito tu ayuda», dije sin preámbulos. «Tengo un caso que no puedo explicar y necesito discreción absoluta». Hubo una pausa. Patricia me conocía lo suficientemente bien como para saber que no era del tipo que exageraba o que entraba en pánico fácilmente. «¿Qué tipo de caso?» Le conté todo: el accidente de Sofía, las estructuras anómalas que encontré durante la cirugía, los resultados del laboratorio. Mientras hablaba, pude escuchar su respiración volverse más rápida, más interesada. «Envíame todo», dijo cuando terminé. «Las imágenes, los resultados del laboratorio, todo lo que tengas. Y Alejandro, estas estructuras que viste se movieron. ¿Estás seguro?» «Completamente seguro», dije. «Y todos en el quirófano lo vieron también». «Ok», dijo lentamente. «Esto es extraordinario. Dame unas horas para revisar todo y luego hablamos. Pero Alejandro, tengo que preguntarte algo. ¿Tu hermana mencionó alguna vez síntomas inusuales antes del accidente? Dolores inexplicables, cambios de comportamiento, cualquier cosa fuera de lo normal». Esa pregunta me hizo pensar. Recordé las últimas semanas antes del accidente. Sofía había estado distinta, más retraída, más callada. La había atribuido al estrés de la escuela de medicina, pero ahora que lo pensaba, mencionó dolores de cabeza, recordé, y dijo que tenía problemas para dormir, pesadillas. ¿Qué tipo de pesadillas? No entró en detalles, solo dijo que eran perturbadoras, que se sentían reales. «Interesante», murmuró Patricia. «Muy interesante. Ok, reviso todo y te llamo en unas horas». Después de colgar, me recliné en la silla y cerré los ojos. Estaba agotado más allá de las palabras, pero cada vez que intentaba descansar, veía esas estructuras oscuras moviéndose dentro del pecho de Sofía. Un sonido me sobresaltó. Abrí los ojos y miré hacia la cama. Los monitores cardíacos mostraban un patrón normal y estable, pero había algo diferente. La respiración de Sofía había cambiado ligeramente, y cuando miré su pecho, juré que vi algo. Un leve bulto que se movía bajo su piel, deslizándose de derecha a izquierda antes de desaparecer. Me levanté rápidamente y me acerqué a la cama. Levanté suavemente la bata de hospital de Sofía, exponiendo su pecho donde había suturado la incisión. Las suturas se veían bien, sin signos de infección o sangrado. Pero allí, justo debajo de la piel a un lado de la incisión, pude ver algo moviéndose. Una línea oscura como una vena, pero más gruesa,
deslizándose lentamente bajo la superficie de su piel. «Dios mío», susurré. La cosa, fuera lo que fuera, se movió hasta desaparecer debajo de su clavícula. Presioné suavemente mi mano sobre su pecho y pude sentirlo. Un movimiento ondulante, como si algo estuviera nadando a través de su tejido. Las estructuras se estaban extendiendo. Ya no estaban confinadas a su cavidad torácica. Estaban migrando a otras partes de su cuerpo. Tomé mi teléfono para llamar a Ramírez, pero entonces lo pensé mejor. ¿Qué les diría? ¿Que las cosas en el pecho de Sofía estaban moviéndose bajo su piel? Sonaría a locura. Y si reportaba esto, definitivamente involucrarían a agencias externas. Perderían el control del caso. En lugar de eso, tomé mi teléfono y grabé un video de su pecho, capturando el movimiento bajo su piel. Era sutil, pero estaba allí, evidencia de que lo que estaba viendo era real. Mientras grababa, noté algo más. Los ojos de Sofía, aunque cerrados, se movían rápidamente debajo de sus párpados. Movimiento rápido de ojos, como en el sueño REM. Pero ella estaba sedada. No debería estar soñando. Y entonces, para mi absoluto horror, su boca se movió. Sus labios formaron palabras silenciosas, un susurro que apenas pude escuchar sobre el sonido de las máquinas. Me acerqué más, poniendo mi oído cerca de su boca. «No, dejes que sepan», susurró, su voz áspera y distante. «No dejes que me abran otra vez». Me eché hacia atrás, mi corazón martilleando. ¿Estaba Sofía consciente de alguna manera? ¿Podía ella sentir o saber lo que estaba pasando? «Sofía», susurré tomando su mano, «¿puedes oírme?» Pero no hubo más respuesta. Su respiración volvió a su patrón regular y sus ojos dejaron de moverse. Era como si el momento de lucidez, si eso era lo que había sido, hubiera pasado. Me quedé allí, sosteniendo su mano, sintiendo la fría certeza de que algo terrible estaba sucediendo. Algo que iba más allá de mi entendimiento médico, más allá de la ciencia que conocía. Mi teléfono sonó sobresaltándome. Era Patricia. «Alejandro», dijo sin preámbulos, su voz tensa. «He revisado todo lo que me enviaste y he estado haciendo investigación. Encontré algo que necesitas ver. ¿Puedes videollamarme? Necesito mostrarte algo». «Claro», dije abriendo la aplicación de videollamada. Cuando la imagen de Patricia apareció, su rostro mostró una palidez que me alarmó. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido, y su cabello normalmente ordenado estaba despeinado. «¿Qué encontraste?», pregunté. Patricia sostuvo un libro viejo, con la cubierta desgastada y páginas amarillentas. «Este es un texto médico del siglo XVI», dijo. «Escrito por un médico español. Describe casos y lo llamaba el crecimiento oscuro, pacientes que desarrollaban estructuras internas anómalas, similares a lo que describes». «¿Y qué decía sobre eso?» Mi corazón latía más rápido. Decía, Patricia tragó con dificultad, que los pacientes debían ser terminados, que una vez que el crecimiento comenzaba, no había forma de detenerlo, y que si se permitía progresar completamente, se detuvo, como si no pudiera continuar. «¿Qué?», exigí. «¿Qué pasaba?». Según este texto, los pacientes dejaban de ser humanos, se convertían en otra cosa, y representaban un peligro para todos a su alrededor. El frío que sentí en ese momento no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era un frío que venía de dentro, de un lugar de miedo primordial. «Eso es medieval», dije, tratando de sonar racional. «Superstición antigua. No puede ser». «Alejandro», Patricia me interrumpió, su voz firme. «Las descripciones en este texto coinciden casi exactamente con lo que encontraste en tu hermana. Las estructuras oscuras, el movimiento, incluso la composición celular anómala. Este doctor hace 500 años vio lo mismo que tú estás viendo ahora». «¿Cómo es eso posible?» «No lo sé», admitió. «Pero hay más. He encontrado referencias a casos similares a lo largo de la historia. Siempre raros, siempre aislados. Pero el patrón es consistente». Y Alejandro hizo una pausa. «Todos los reportes terminan de la misma manera, con la muerte del paciente. O con algo peor».
¿Qué puede ser peor que la muerte? Patricia me miró directamente a través de la pantalla, sus ojos llenos de un miedo que nunca le había visto. Según estos textos antiguos, la transformación. Capítulo 4. El despertar. No dormí esa noche. Me quedé sentado junto a la cama de Sofía, vigilante, observando cada pequeño cambio en su condición. Patricia había prometido investigar más y traer copias de los textos que había encontrado. Llegaría por la mañana. Mientras tanto, yo estaba solo con mis pensamientos y con el creciente horror de lo que podría estar enfrentando. Alrededor de las 3:00 am, los monitores de Sofía comenzaron a mostrar actividad cerebral inusual. El EEG mostraba picos y valles que el anestesiólogo de turno encontró preocupantes. «Doctor Moreno», me llamó la enfermera de turno. «Creo que deberíamos reducir la sedación. Su hermana parece estar luchando contra ella». «¿Luchando contra ella?», pregunté levantándome de mi silla. «¿Qué quieres decir?» «Mire el EEG. Está mostrando patrones de vigilia a pesar de los niveles de sedante en su sistema. Es como si su cerebro estuviera resistiendo el medicamento». Miré los monitores. La enfermera tenía razón. Los patrones cerebrales de Sofía eran anormales, mostrando una actividad que no debería estar presente con los niveles de sedación que estaba recibiendo. «Está bien», dije después de un momento. «Reduzcan la sedación gradualmente. Si está lista para despertar, no deberíamos forzarla a permanecer dormida». En los siguientes 30 minutos, disminuyeron lentamente los medicamentos sedantes. Observé a Sofía ansiosamente, esperando cualquier signo de que estaba regresando a la conciencia. Sus párpados comenzaron a temblar, sus dedos se movieron ligeramente, y entonces, lentamente, sus ojos se abrieron. «¿Sofía?», dije suavemente, tomando su mano. «Soy yo, Alejandro. Estás en el hospital. Tuviste un accidente, pero estás a salvo. ¿Puedes oírme?». Sus ojos, todavía borrosos por la sedación, se movieron hacia mí. Por un momento vi confusión en ellos, luego reconocimiento, y entonces miedo. Un miedo profundo y primario que hizo que mi corazón se encogiera. Intentó hablar, pero el tubo de ventilación se lo impedía. Comenzó a agitarse, tratando de levantarse, sus manos yendo hacia su garganta para arrancar el tubo. Está bien», la calmé, sosteniendo suavemente sus manos. «El tubo te está ayudando a respirar. Necesito que te calmes. Si puedes respirar por tu cuenta, lo quitaremos. ¿De acuerdo?». Tomó un momento, pero gradualmente Sofía dejó de luchar. Sus ojos, ahora más enfocados, me miraron con una intensidad que me perturbó. Había algo diferente en su mirada, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir profundamente incómodo. La enfermera evaluó su respiración. «Está respirando bien por su cuenta», informó. «Podemos extubar». Cuidadosamente removieron el tubo de ventilación. Sofía tosió y jadeó, su garganta irritada por haber tenido el tubo durante días. Le ofrecieron agua, que bebió ansiosamente. «¿Cómo te sientes?», pregunté cuando pudo hablar. Su primera palabra fue apenas un susurro ronco. «Diferente. Es normal después de la cirugía y la sedación», dije, tratando de sonar tranquilizador. «Tu cuerpo ha pasado por mucho trauma. Necesitarás tiempo para recuperarte». Pero Sofía negó con la cabeza lentamente. «No», dijo, su voz ganando fuerza. «Diferente. Por dentro. Puedo sentirlos». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Sentir qué, Sofía?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Los cables, los alambres, están dentro de mí moviéndose». «¿Qué me hiciste, Alejandro? ¿Qué pusiste dentro de mí?». «Yo no puse nada», dije rápidamente, sintiendo pánico crecer en mi pecho. «Sofía, cuando te operé, encontré estructuras, cosas que ya estaban allí. No sé de dónde vinieron o qué son, pero yo no las puse ahí». «Mentiroso», susurró, y el veneno en su voz me dolió más que cualquier golpe físico podría haberlo hecho. «Puedo sentirlas creciendo, extendiéndose, conectándose a todo, a mi corazón, a mi cerebro.
Puedo escucharlas, Alejandro. Susurran. Susurran, repetí, sintiéndome mareado. ¿Qué susurran? Sofía cerró sus ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo entender las palabras, pero sé lo que quieren. Quieren crecer, quieren consumir y eventualmente... Su voz se quebró en un sollozo. Eventualmente, no quedará nada de mí. Solo ellas. Tomé sus manos entre las mías. No voy a dejar que eso pase, juré. Vamos a averiguar qué es esto y cómo detenerlo. Te lo prometo, Sofía. Ella abrió sus ojos y me miró, y en esa mirada vi algo que me heló hasta los huesos. Era resignación, aceptación de un destino que ella ya conocía, pero yo todavía no comprendía completamente. Es demasiado tarde, susurró. Lo sé. Puedo sentirlo, pero Alejandro, prométeme algo. Lo que sea. Cuando ya no sea yo, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Cuando lo que sea que estas cosas me conviertan, tome control completamente. No dejes que lastime a nadie, especialmente a ti, prométemelo. Sofía, no hables así. Promételo, gritó, con una fuerza que hizo que la enfermera de turno diera un paso atrás alarmada. Te lo prometo, dije, aunque las palabras me quemaban la garganta. Sofía asintió, cerró sus ojos y pareció hundirse más profundo en la cama. Estoy cansada, murmuró. Tan cansada. En minutos había caído en un sueño natural, aunque intranquilo. La enfermera ajustó sus cobijas y revisó sus signos vitales, que seguían siendo estables pero con las anomalías que ya nos habíamos acostumbrado a ver. Me quedé allí, mirándola dormir, sintiendo el peso de la promesa que acababa de hacer. ¿Cómo podría cumplirla? ¿Qué significaría exactamente hacerlo? Mi teléfono vibró, un mensaje de Patricia. Estoy afuera del hospital, tengo más información. Y Alejandro, no es buena. Necesitamos hablar en persona, ahora. Miré una última vez a Sofía, luego salí de la UCI para encontrarme con Patricia. Ella estaba en el estacionamiento, sentada en su auto. Cuando me acerqué, pude ver que tenía una caja llena de libros y papeles. Entra, dijo, abriendo la puerta del pasajero. Me senté y ella inmediatamente comenzó a sacar documentos. He estado investigando toda la noche, dijo, su voz acelerada por el café y el agotamiento. Y lo que encontré es... Alejandro, tienes que escucharme con mente abierta. Está bien, dije, aunque tenía un mal presentimiento. Patricia desplegó varias copias de textos antiguos, algunos traducidos, otros en sus idiomas originales con notas escritas a mano. Esto no es una enfermedad, comenzó. No es un parásito, no es un tumor, no es nada que la medicina moderna reconozca. Porque esto, señaló las imágenes de las estructuras que había visto dentro de Sofía, es algo mucho más antiguo, algo que ha existido tan largo como la humanidad misma, tal vez más. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que las estructuras dentro de tu hermana son, no sé cómo más describirlo, semillas. Semillas de algo que no es de este mundo, o que al menos no es completamente de este mundo. Patricia, eso suena a ciencia ficción. Lo sé, dijo, su frustración evidente. Créeme, soy tan escéptica como tú, pero mira estos casos. Comenzó a mostrarme documentos, uno tras otro, casos de toda la historia, desde la Edad Media hasta tiempos modernos. Pacientes con descripciones de estructuras internas anómalas, comportamientos extraños, transformaciones. En cada caso, el paciente comienza a cambiar, explicó Patricia. Primero física, luego mentalmente. Las estructuras se extienden por todo el cuerpo, reemplazando gradualmente tejido humano con otra cosa. Y cuando el proceso está completo... ¿Qué? Pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Patricia sacó una fotografía borrosa, claramente antigua. Mostraba algo humanoide, pero distorsionado, con protuberancias oscuras saliendo de su cuerpo, sus ojos completamente negros. Esto fue tomado en 1923 en un hospital psiquiátrico en Rumania, dijo. El paciente había sido un hombre normal, hasta que las estructuras comenzaron a crecer. Según los registros, después de la transformación completa,
Ya no era humano. Mató a 3 doctores y 5 enfermeras antes de que lograran terminarlo. Miré la foto con horror creciente. ¿Y crees que esto es lo que le va a pasar a Sofía? No lo sé, admitió Patricia. Los casos son raros y la documentación es irregular, pero todos siguen el mismo patrón. Y Alejandro me miró con ojos llenos de compasión. No hay un solo caso documentado de alguien que haya sobrevivido esto manteniendo su humanidad. Las palabras de Sofía resonaron en mi mente. Cuando ya no sea yo. Tiene que haber una forma de detenerlo, dije desesperadamente. Cirugía para remover las estructuras, radiación, quimioterapia, algo. Patricia negó con la cabeza. Los casos históricos mencionan múltiples intentos. Nada funcionó. Las estructuras se regeneran demasiado rápido. Es como si fueran parte de un sistema completo. Y remover partes solo hace que el resto compense. Y los tratamientos agresivos solo aceleran la transformación. Entonces, ¿qué sugieres? Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. ¿Que me rinda? ¿Que deje que mi hermana se convierta en eso? Señalé la fotografía. No, dijo Patricia firmemente. Sugiero que busquemos alternativas. Hay algunas referencias en estos textos a métodos no convencionales, rituales, por falta de mejor palabra, prácticas que supuestamente podían detener o al menos ralentizar la transformación. ¿Rituales? Casi me río por lo absurdo. Patricia, somos doctores, científicos. No podemos... ¿Qué? Me desafió. ¿No podemos considerar todas las opciones? Alejandro, he visto los resultados del laboratorio. He visto tus videos. Esto ya está más allá de la ciencia convencional. Si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que estos métodos alternativos funcionen, ¿no deberíamos al menos investigarlos? Quería decir que no. Quería aferrarme a mi racionalidad, a mi entrenamiento médico, a todo lo que sabía que era real y verificable. Pero entonces pensé en Sofía, en las cosas dentro de ella, en la promesa que me había hecho hacer. ¿Qué tipo de rituales?, pregunté finalmente. Patricia comenzó a sacar más papeles. Varía según la cultura y el tiempo período, pero hay temas comunes. Algo sobre desconectar las estructuras de su fuente, interrumpir su conexión con lo que sea que las controle. ¿Su fuente? ¿Qué fuente? Eso es lo que no está claro, admitió. Algunos textos hablan de una consciencia colectiva, otros de una dimensión alternativa, otros simplemente de el origen oscuro. Pero la implicación es que estas cosas no son independientes, están conectadas a algo más grande. Un pensamiento horrible cruzó mi mente. Cuando corté una de las estructuras durante la cirugía, reaccionaron. Todas ellas, como si... Me detuve, apenas pudiendo articular la idea, como si compartieran una conciencia única. Patricia asintió lentamente. Exacto. Y si ese es el caso, entonces quizás podemos usar esa conexión en contra de ellas. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era la enfermera de la UCI. Doctor Moreno, necesita venir inmediatamente. Es su hermana. Algo está pasando. Corrí de vuelta a la UCI, Patricia siguiéndome. Cuando llegué a la habitación de Sofía, encontré un grupo de enfermeras y doctores rodeando su cama, su alarma sonando frenéticamente. Pero lo que vi cuando logré abrirme paso a través del grupo me dejó paralizado. Las estructuras habían empujado a través de su piel. Protuberancias oscuras, como cables o tentáculos, sobresalían de su pecho, su abdomen, incluso de sus brazos. Se movían lentamente, ondeando en el aire como algas marinas, y su piel donde emergían había tomado ese color azul-negro que había visto dentro de ella. Pero lo peor eran sus ojos. Cuando Sofía me miró, sus ojos eran completamente negros, sin blancos visibles, sin irises, solo oscuridad profunda. Alejandro, dijo, pero su voz sonaba extraña, como si múltiples voces hablaran al unísono. Es hora de abrirme nuevamente. Necesitas ver, necesitas entender. Y entonces, ante el horror de todos los presentes, Sofía comenzó a reírse. Pero no era su risa,
Era algo frío, vacío, inhumano. La transformación había comenzado. Capítulo 5. La verdad terrible. El protocolo de aislamiento se activó inmediatamente. El personal de seguridad del hospital selló la sala de UCI y un equipo de médicos especializados en enfermedades infecciosas fue llamado. Pero yo sabía que ningún protocolo estándar podría manejar lo que estaba sucediendo. Patricia y yo nos pusimos equipo de protección completo antes de volver a entrar a la habitación de Sofía. Los otros médicos querían sedarla inmediatamente, intubarla nuevamente, pero yo lo impedí. Necesito hablar con ella, insistí. Necesito entender qué está pasando. Ramírez, que había llegado después de ser llamado de emergencia, me miró con incredulidad. Alejandro, mírala. Eso ya no es tu hermana. No sé qué es, pero necesitamos contenerla antes de que... ¿Antes de que qué? Sofía habló, su voz aún con esa cualidad múltiple y resonante. Las protuberancias oscuras que salían de su cuerpo se ondularon, como respondiendo a su voz. ¿Antes de que lastime a alguien? No es eso lo que queremos. Todavía no. ¿Quién está hablando?, pregunté, acercándome lentamente a la cama. ¿Eres Sofía? ¿O eres lo que está dentro de ella? Los ojos negros de Sofía me siguieron. Ambos, ninguno, somos en proceso de fusión. La distinción entre ella y nosotros se está disolviendo. Pronto no habrá diferencia. ¿Qué son ustedes?, exigí saber. ¿De dónde vienen? Una sonrisa se extendió por el rostro de Sofía, pero era una expresión que nunca le había visto. Demasiado amplia, demasiado predatoria. Siempre hemos estado aquí, debajo, en la oscuridad entre los átomos, en los espacios que su ciencia no puede medir, esperando, creciendo lentamente. Patricia, detrás de mí, susurró, dimensión paralela, como sugerían los textos. ¿Y por qué Sofía?, pregunté, sintiendo lágrimas quemar mis ojos. ¿Por qué mi hermana? Ella fue receptiva. Dijo la cosa que había sido Sofía. Su mente, su cuerpo, su esencia. Algunos humanos son así. Tienen grietas en su realidad, pequeñas fisuras donde podemos filtrarnos. Sofía las tenía, las tuvo desde que era niña. Un recuerdo golpeó mi mente como un rayo. Sofía cuando tenía 8 años, despertando con gritos por las noches, hablando de sombras que se movían en su habitación, de susurros que solo ella podía escuchar. Los doctores dijeron que era solo ansiedad infantil, terrores nocturnos normales. Eventualmente, los episodios se detuvieron, o al menos dejó de hablar de ellos. La preparamos durante años, continuó la entidad, plantando las semillas, dejándolas crecer lentamente, esperando el momento correcto. El accidente fue conveniente. Aceleró el proceso. Y cuando tú abriste su cuerpo, cuando nos viste y nos tocaste, una risa escalofriante. Nos diste conciencia de nosotros mismos. Nos despertaste completamente. El horror de la comprensión me golpeó. Había sido yo. Al abrir a Sofía, al ver las estructuras, al tomar la muestra, había catalizado su crecimiento. Había acelerado la transformación. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieren? Las protuberancias oscuras se movieron más violentamente, extendiendo más desde el cuerpo de Sofía. Algunas comenzaron a tocar los monitores cercanos, y la electrónica parpadeó y falló donde las tocaban. Queremos lo que todos los organismos quieren, dijo la entidad. Crecer, expandirnos, reproducirnos. Hemos existido en la oscuridad durante eones, limitados, contenidos, pero ahora hemos encontrado una forma de entrar en su mundo completamente, a través de hospederos como Sofía. ¿Cuántos?, preguntó Patricia, su voz temblando. ¿Cuántos más como ella hay? La sonrisa en el rostro de Sofía se ensanchó. Más de los que piensan, menos de los que temen, por ahora. Pero pronto seremos muchos. Y cuando seamos suficientes, cuando tengamos suficiente presencia física en su mundo, entonces comenzará la verdadera transformación, no solo de individuos, sino de su realidad completa. Eso es una invasión, dije.
El horror siendo reemplazado por algo más, ira. Están invadiendo nuestro mundo, tomando nuestros cuerpos. ¿Invasión? La cosa dentro de Sofía pareció considerar la palabra. No, evolución, síntesis, están estancados, limitados por su biología. Les ofrecemos trascendencia, una fusión con algo mayor, más antiguo. Deberían estar agradecidos. ¡Agradecidos!, grité. Le están quitando su humanidad, le están quitando su vida. Le estamos dando vida eterna, contraargumentó la entidad. Una vez que la transformación esté completa, Sofía nunca morirá. Existirá por siempre, parte de nosotros, parte del todo. Pero no será ella, dije, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. No será mi hermana. Por un momento, algo cambió en los ojos negros de Sofía, un destello de algo diferente. Y cuando habló nuevamente, era con una sola voz, su voz. Alejandro, jadeó como si luchara por cada palabra. Todavía estoy aquí, parte de mí. Todavía está aquí, pero no por mucho tiempo. Por favor, tienes que detenerlos. ¿Cómo?, supliqué. Dime cómo. El origen, susurró Sofía, su voz debilitándose. Tienen un origen, un punto de anclaje, en el lugar donde todo comenzó, donde me infectaron. Si puedes encontrarlo, si puedes destruirlo, tal vez. Pero entonces su expresión cambió nuevamente, volviéndose dura. Cuando habló otra vez era la voz múltiple. Suficiente. No digas más. Las protuberancias oscuras se extendieron súbitamente, alcanzando hacia mí. Instintivamente retrocedí, pero una de ellas rozó mi mano enguantada. Incluso a través del guante, sentí un frío intenso y una sensación como electricidad estática corrió por mi brazo, y en ese momento de contacto vi algo, una visión, un destello de otro lugar, un espacio de oscuridad completa, donde estructuras geométricas imposibles flotaban y pulsaban, y en el centro de todo, algo enorme, algo antiguo, algo tan vastamente incomprensible que mi mente se negaba a procesarlo completamente. Grité y me alejé, rompiéndole contacto. Mi brazo entero estaba adormecido, y donde la protuberancia me había tocado, podía ver una mancha oscura extendiéndose en mi guante. Alejandro, Patricia me agarró tirando de mí hacia atrás. Tenemos que salir. Ahora. Tenía razón. Salimos apresuradamente de la habitación mientras el equipo de seguridad sellaba la puerta. A través de la ventana de observación pude ver a Sofía, o lo que quedaba de ella, sentada en la cama, las protuberancias oscuras ondulando a su alrededor como un aura de pesadilla. ¿Qué viste?, preguntó Patricia una vez que estuvimos en un área segura. Cuando te tocó, vi tu expresión cambiar. ¿Qué viste?, le conté sobre la visión. Mientras hablaba, me quité el guante contaminado y examiné mi mano. La mancha oscura había desaparecido de mi piel, pero el área se sentía diferente, más fría que el resto de mi cuerpo. El origen, dijo Patricia pensativamente. Sofía dijo que tienen un punto de anclaje, un lugar donde la infectaron. Alejandro, ¿dónde estaba Sofía en los días antes del accidente? ¿Fue a algún lugar inusual? Traté de recordar. La había visto brevemente la semana antes del accidente. Había mencionado algo sobre un proyecto de investigación, algo para su clase de anatomía. Espera, dije sacando mi teléfono. Busqué los últimos mensajes de texto de Sofía. Ahí estaba, un mensaje de 2 semanas atrás. Ale, tengo que ir al viejo Hospital Juárez para un proyecto. Van a demolerlo pronto, pero nos dan permiso de explorar para estudios anatómicos. ¿No es genial? Es tan vintage y espeluznante. El Hospital Juárez. El edificio original, no el nuevo. Había sido clausurado hace décadas, marcado para demolición después de años de burocracia. Un lugar con una historia larga y oscura, donde incontables personas habían muerto a lo largo de más de un siglo. Ahí, dije, mostrándole el mensaje a Patricia. Fue al viejo Hospital Juárez. Patricia palideció.
El Hospital Juárez fue construido en el siglo XIX. Durante la Revolución fue usado como hospital de campaña. Miles murieron allí. Y antes de eso, el terreno era... Alejandro, el terreno era un cementerio indígena. ¿Y? Capas de muerte, dijo Patricia. Siglos de muerte concentrada en un solo lugar. Si estas entidades existen en los espacios en la oscuridad, un lugar como ese sería un punto de entrada ideal. Una fisura en la realidad causada por tanto trauma y sufrimiento. Tenía sentido de una manera retorcida y horrible. Entonces, ese es el origen, el punto de anclaje de Sofía. Quizás, dijo Patricia, y si los textos antiguos son correctos, si podemos encontrar y destruir el punto de anclaje específico de Sofía, podríamos interrumpir su conexión con estas cosas. Podría detener la transformación, o al menos ralentizarla. ¿Y cómo se supone que destruyamos algo así?, pregunté. ¿Simplemente demolemos el edificio? Los textos mencionan métodos específicos, dijo Patricia. Fuego sagrado, sal consagrada, símbolos de protección. Suena a superstición, pero no tenemos otras opciones, terminé por ella. Miré mi reloj. Eran las 6:00 AM. El Hospital Juárez está acordonado, pero tengo contactos. Puedo conseguir acceso. Alejandro, Patricia puso su mano en mi hombro. Si hacemos esto, es probable que estemos destruyendo nuestras carreras y arriesgando nuestras vidas. ¿Estás seguro? Es mi hermana, dije simplemente. No tengo opción. Pasé la siguiente hora haciendo arreglos. Llamé a un amigo que trabajaba en el departamento de construcción de la ciudad. Inventé una historia sobre necesitar acceso urgente al viejo hospital para recuperar registros médicos históricos importantes. Me dio un juego de llaves y una advertencia de que el lugar era estructuralmente inseguro. Patricia recopiló todo lo que necesitaríamos según los textos antiguos: sal de mar, aceite consagrado que había obtenido de una iglesia, varios símbolos protectores dibujados en papel y, más extraño, un cuchillo de obsidiana. La obsidiana es mencionada específicamente en varios textos, explicó. Aparentemente, puede cortar conexiones entre dimensiones de maneras que el metal normal no puede. Antes de irnos, fui a ver a Sofía una última vez. Estaba ahora completamente contenida, detrás de una barrera de vidrio reforzado, aislada de todos. Las protuberancias se habían multiplicado, cubriendo su cuerpo como un segundo sistema circulatorio exterior. Se había transformado tanto que apenas parecía humana. Cuando me acerqué a la ventana, sus ojos negros se fijaron en mí. ¿Vas a buscar el origen?, preguntó, su voz resonando incluso a través del vidrio. No respondí. No importa, continuó. Cuando encuentres ese lugar, cuando veas lo que realmente es, comprenderás. Comprenderás que esto es inevitable, que siempre ha sido inevitable. Veremos, dije, y me alejé antes de que pudiera responder. Patricia y yo llegamos al viejo Hospital Juárez justo cuando el sol salía completamente. El edificio era una estructura masiva de piedra, sus ventanas rotas, sus paredes cubiertas de grafiti. Múltiples señales advertían de peligro estructural y entrada prohibida. Usamos las llaves para entrar por una puerta lateral. El interior era tan desolado como esperaba. Pasillos llenos de escombros, techos colapsados, evidencia de ocupantes sin hogar y adictos que habían usado el lugar como refugio. Pero había algo más. Una atmósfera, un peso en el aire que me hacía difícil respirar completamente. ¿Sientes eso?, preguntó Patricia en voz baja. Sí, como si el lugar mismo estuviera observando. Sacamos nuestras linternas y comenzamos a explorar. Según los mensajes de Sofía, ella había ido al sótano del hospital, donde antiguamente estaba la morgue y las salas de autopsia. Descendimos por escaleras oscuras, nuestras linternas cortando la negrura. El aire se volvía más frío y más opresivo con cada paso. Y entonces comenzó el olor, dulce y podrido, como carne en descomposición mezclada con algo químico. Cuando llegamos al sótano, encontramos un largo corredor con puertas a ambos lados. La mayoría estaban cerradas o bloqueadas, pero al final del corredor, una puerta estaba entreabierta,
y de ella emanaba una luz débil y pulsante, del mismo tono azul-negro que había visto en las estructuras dentro de Sofía. «Ahí», susurró Patricia. Nos acercamos lentamente. El olor se intensificaba y el aire parecía vibrar con energía anormal. Empujé la puerta completamente abierta. Lo que vi dentro era mi peor pesadilla hecha realidad. La habitación había sido una sala de autopsia. Todavía había mesas de acero oxidadas y herramientas antiguas esparcidas alrededor, pero las paredes estaban completamente cubiertas con las estructuras oscuras. Se extendían por todas las superficies como venas o raíces, pulsando con esa luz enfermiza. Y en el centro de la habitación, creciendo desde el piso mismo, había una masa de esas estructuras entrelazadas, formando algo que parecía casi como un corazón gigante hecho de cables orgánicos oscuros. «El origen», susurré. La masa pulsaba rítmicamente, y podía escuchar algo. Un susurro bajo, como voces distantes cantando en un idioma que no podía entender. Y mientras miraba, vi que las estructuras en las paredes se movían, ondulándose suavemente, todas orientadas hacia la masa central como adoradores ante un altar. «Tenemos que destruir esto», dijo Patricia, su voz temblando pero determinada. «Ahora, antes de que...» No terminó la frase porque en ese momento la masa central se abrió. No tengo mejor manera de describirlo. Se dividió como un capullo florec yendo, revelando lo que había en su interior. Era Sofía. O más bien, era la imagen de Sofía, pero hecha completamente de esas estructuras oscuras. Una copia perfecta de mi hermana, pero sin color, sin vida, solo esa oscuridad pulsante. «Hola, Alejandro», dijo con la voz de Sofía, pero vacía de toda emoción. «Te estábamos esperando». Y entonces, desde las sombras de la habitación, otras figuras comenzaron a emerger. Formas humanoides, todas hechas de las estructuras oscuras, todas con rostros que reconocí de fotografías en los textos antiguos de Patricia. Las víctimas anteriores, otras personas que habían sido transformadas. Estábamos rodeados. Capítulo 6. El sacrificio final. El instinto me gritaba que huyera, que corriera y nunca mirara atrás, pero me obligué a quedarme quieto, a pensar. Patricia estaba paralizada a mi lado, su linterna temblando en su mano mientras iluminaba las figuras que nos rodeaban. La copia oscura de Sofía dio un paso hacia nosotros, sus movimientos fluidos, pero de alguna manera antinaturales. «Has venido a destruir el origen», dijo. «¿Crees que si destruyes esta conexión, salvarás a tu hermana? Que la transformación se detendrá». «¿Lo hará?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «No», respondió. «Es demasiado tarde para Sofía. La transformación está casi completa. Pero tu intento es admirable, patético, pero admirable». Patricia abrió la mochila que había traído y comenzó a sacar nuestros suministros: la sal, el aceite, el cuchillo de obsidiana. Las figuras oscuras nos observaban, pero no se movían para detenerla. Era como si estuvieran divertidas, curiosas de ver qué haríamos. «Los rituales humanos», dijo la copia de Sofía, «siempre tan entretenidos. Sal y símbolos, como si pequeños trucos químicos y patrones geométricos pudieran afectar algo tan fundamental como nosotros». «Los textos antiguos dicen diferente», dijo Patricia, su voz ganando fuerza. «Dicen que hay maneras de interrumpir vuestra conexión, maneras de sellar las fisuras entre dimensiones». «Oh, sí», la copia asintió. «Esos métodos existen. De hecho, funcionan, brevemente, temporalmente. Cerramos una fisura solo para que se abran 10 más. Somos inevitables. Somos el futuro de esta realidad». Pero mientras hablaba, noté algo. Las otras figuras oscuras se habían movido sutilmente, posicionándose entre nosotros y la masa central. Estaban protegiendo el origen, lo que significaba que, a pesar de su confianza, tenían que había una manera de dañarlo. Miré a Patricia y asentí ligeramente hacia la masa central. Ella entendió. «Entonces, ¿por qué molestarse en hablar con nosotros?», pregunté en voz alta, dando un paso al costado
intentando crear un ángulo diferente hacia el origen. Si somos tan insignificantes, ¿por qué no simplemente, qué? ¿Transformarnos? ¿Matarnos? Porque, dijo la copia de Sofía, queremos que entiendas. Queremos que veas lo que tu hermana verá pronto, lo que ella ya comienza a ver. La belleza de la síntesis, la perfección de la fusión. Mientras hablaba, la masa central pulsó más brillantemente y sentí algo, una presión en mi cabeza, como si algo estuviera intentando empujar dentro de mi mente. Y con esa presión vinieron imágenes, visiones de lo que estas entidades consideraban su mundo. El espacio oscuro que había vislumbrado antes, pero ahora podía verlo más claramente. Era hermoso de una manera horrible y alienígena. Geometría imposible, colores que no deberían existir, estructuras que desafiaban toda lógica física. Y podía sentir la atracción, la tentación de simplemente rendirme, de aceptar la transformación. Sería tan fácil. No más dolor, no más miedo, solo existencia eterna como parte de algo más grande. «Lo sientes, ¿verdad?», murmuró la copia de Sofía, ahora mucho más cerca de lo que había estado. La llamada, la promesa. «Alejandro, podrías reunirte con tu hermana, ser parte de ella para siempre. Ambos podrían trascender juntos». Mi mano fue hacia el cuchillo de obsidiana en el cinturón de Patricia. Lo sentí frío contra mis dedos. Y entonces, con toda la fuerza de voluntad que pude reunir, sacudí mi cabeza, rompiendo la conexión mental. «No», dije firmemente, «no voy a rendirme. No voy a condenar a mi hermana a esto». «Entonces morirás», dijo la copia, y su tono cambió. Ya no era conversacional, era final. «Y tu muerte alimentará el crecimiento del origen». Las figuras oscuras avanzaron. Patricia gritó el comienzo de lo que fuera el ritual que había aprendido de los textos, arrojando sal consagrada en un círculo alrededor de nosotros. Las figuras oscuras se detuvieron cuando la sal tocó el suelo, como si hubiera creado una barrera invisible, pero la copia de Sofía solo se rió. «Eso no nos detendrá por mucho tiempo», dijo. Tenía razón. Podía ver que las figuras estaban presionando contra la barrera de sal y ésta comenzaba a brillar donde las tocaban. Se estaba disolviendo, quemándose. «Alejandro», gritó Patricia, «necesitamos llegar al origen, ahora». Tomé el cuchillo de obsidiana y una botella del aceite consagrado. «Cuando diga 3, corre hacia la masa central. Yo te cubriré». «¿Cubrirme? ¿Cómo? Confía en mí». No tenía un plan real, pero recordé algo de mi entrenamiento médico. En cirugía, cuando te enfrentas a un sangrado masivo, no intentas detenerlo todo a la vez. Encuentras la fuente principal y la eliminas primero. La copia de Sofía era la más fuerte, la más presente. Era la manifestación directa del vínculo entre el origen y mi hermana. Si podía, no sé, interrumpir esa conexión, tal vez daría a Patricia la oportunidad que necesitaba. 1, conté, mi corazón martillando. 2. La barrera de sal finalmente se rompió y las figuras oscuras se abalanzaron hacia nosotros. 3. Patricia corrió hacia la derecha, hacia la masa central. Yo corrí hacia la izquierda, directamente hacia la copia de Sofía, el cuchillo de obsidiana levantado. La copia levantó su brazo para bloquear, y el cuchillo se clavó en su carne oscura. Esperaba resistencia, pero la hoja pasó a través de ella sorprendentemente fácil, como si su sustancia fuera menos sólida de lo que parecía. La copia gritó, un sonido que resonó no solo en la habitación, sino en mi cabeza, en mis huesos. Las otras figuras se detuvieron, volviéndose hacia nosotros. Aproveché la distracción. «Patricia, ahora». Patricia había llegado a la masa central. Vertió el aceite consagrado sobre ella mientras recitaba palabras de los textos antiguos. El aceite ardió donde tocó la masa, produciendo llamas de un color azul brillante. La masa se retorció, las estructuras dentro de ella contrayéndose violentamente, y entonces el grito más fuerte comenzó, no de la copia de Sofía, sino del origen mismo. Era un sonido que trascendía lo auditivo, vibrando a través de toda la realidad a mi alrededor. «No»,
gritó la copia, tratando de empujarme hacia un lado. ¡Deténganlos! Las figuras oscuras convergieron hacia Patricia, pero ella ya había sacado cerillas. Encendió una y la arrojó sobre el aceite. Las llamas se expandieron explosivamente, consumiendo la masa central. El fuego no era normal. Quemaba con una intensidad que hacía que el aire mismo pareciera agrietarse, y donde las llamas tocaban las estructuras oscuras, éstas se desintegraban, convirtiéndose en humo negro y espeso. Las figuras oscuras comenzaron a desmoronarse, literalmente cayendo en pedazos, como si las cuerdas que las sostenían unidas hubieran sido cortadas. La copia de Sofía soltó un último grito de furia y dolor antes de colapsar en un montón de material oscuro que rápidamente se disolvió en nada. La habitación temblaba ahora, el edificio mismo protestando contra lo que estaba sucediendo. Pedazos del techo comenzaron a caer. «Patricia, tenemos que salir», grité. Ella corrió hacia mí, esquivando escombros que caía. Las paredes estaban agrietándose, y podía ver que las estructuras oscuras que las cubrían estaban muriendo, retrayéndose hacia el origen en llamas, como si trataran de regresar a su fuente antes de ser completamente destruidas. Corrimos hacia la puerta, a través del corredor oscuro hacia las escaleras. El edificio se colapsaba a nuestro alrededor, décadas de degradación estructural finalmente cediendo. Subimos las escaleras tropezando, saltando sobre vigas caídas y a través de nubes de polvo. Cuando finalmente salimos del edificio, apenas 5 segundos después, una sección entera del ala donde habíamos estado colapsó con un rugido ensordecedor. Nos alejamos tambaleantes, tosiendo y cubiertos de polvo, pero vivos. «¿Funcionó?», jadeó Patricia. «¿Crees que funcionó?». No lo sabía. Saqué mi teléfono y llamé al hospital pidiendo ser conectado con la UCI. «¿Cómo está mi hermana?», exigí cuando una enfermera finalmente respondió. «Sofía Moreno, necesito saber su estado ahora». Hubo un momento de silencio. «Doctor, es extraño. Las protuberancias oscuras se han retraído, se están retirando de vuelta hacia su cuerpo. Y sus ojos ya no son completamente negros. Podemos ver algo de blanco». Lágrimas de alivio corrieron por mi rostro. «¿Está consciente?». «No, todavía está sedada después del episodio anterior, pero sus signos vitales se están estabilizando. Es como si lo que sea que estuviera sucediéndole se hubiera detenido». «Gracias», susurré. «Gracias, voy para allá». Pero cuando llegamos al hospital 1 hora después, lo que encontré no era la victoria completa que había esperado. Sofía estaba consciente y era reconociblemente ella misma nuevamente. Los ojos negros habían revertido a su color normal avellana. Las protuberancias oscuras se habían retirado completamente, dejando solo cicatrices oscuras en su piel donde habían emergido. Pero cuando corrí a su lado y tomé su mano, vi algo en sus ojos que me rompió el corazón. Era miedo. No miedo de mí, sino miedo de sí misma. «Alejandro», susurró su voz ronca. «¿Qué hice? Cuando ellos me controlaban, ¿lastimé a alguien?». «No», dije rápidamente. «No lastimaste a nadie. Y ahora estás a salvo. Destruimos su origen. Ya no pueden controlarte». Pero Sofía negó con la cabeza lentamente. «Todavía están aquí», dijo en voz baja. «Las estructuras, más pequeñas, debilitadas, pero todavía dentro de mí. Puedo sentirlas, Alejandro, como cicatrices en mi alma, y a veces todavía puedo escuchar sus susurros». Mi corazón se hundió. Habíamos interrumpido la transformación, habíamos detenido su progreso, pero no habíamos revertido completamente lo que ya había sucedido. Sofía estaba marcada permanentemente por su experiencia. «Vamos a encontrar una manera», prometí, «de curarla completamente, de remover toda traza de ellos». Patricia, que había estado consultando con los otros médicos, regresó con una expresión sombría. «Los resultados del laboratorio están de vuelta. Las estructuras dentro de Sofía se han reducido en aproximadamente un 70%. Ya no están creciendo, pero lo que queda
está integrado demasiado profundamente con sus órganos vitales. Intentar removerlas quirúrgicamente sería fatal. Entonces vivirá con ellas, dije más para mí mismo que para cualquier otra persona, pero al menos vivirá. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones médicas, reportes y encubrimientos. Ramírez y yo trabajamos para crear una narrativa que explicara la condición de Sofía sin revelar la verdad completa. Un raro tumor parasitario tratado con una combinación experimental de cirugía y... No pudimos evitar mencionar algún tipo de tratamiento no convencional, pero lo mantuvimos vago. El viejo Hospital Juárez fue demolido completamente 3 días después, oficialmente porque el colapso parcial lo había vuelto demasiado peligroso. Patricia y yo sabíamos la verdad. Las autoridades querían eliminar cualquier rastro de lo que había estado allí. Sofía fue dada de alta del hospital después de 2 semanas. Físicamente se estaba recuperando bien, pero psicológicamente eso llevaría más tiempo. Le habían recetado terapia tanto para el trauma del accidente como para lo que había experimentado durante la transformación. Pero había algo que Sofía me dijo en privado antes de dejar el hospital, algo que me persigue hasta el día de hoy. Cuando estaban dentro de mí, susurró, cuando compartía su conciencia, vi cosas, Alejandro, vi su mundo, su realidad, y vi algo más. Vi que hay otros orígenes, docenas de ellos, tal vez cientos, esparcidos por todo el mundo, lugares donde la barrera entre nuestro mundo y el de ellos es delgada. ¿Y qué significa eso?, pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que lo que pasó conmigo volverá a pasar, a otras personas, en otros lugares. Esto no ha terminado. Solo lo hemos detenido aquí, ahora, pero ellos son pacientes, han esperado eones. Pueden esperar más. Esas palabras me atormentaron entonces, y me atormentan ahora mientras escribo esto. Epílogo. 6 meses después. Han pasado 6 meses desde los eventos que describí. Sofía está en casa ahora, viviendo conmigo mientras termina su recuperación. Decidió tomarse un año sabático de la escuela de medicina. Dice que necesita tiempo para procesar lo que vivió. Yo renuncié a mi posición en el hospital. No podía continuar, no después de lo que había visto, lo que había hecho. Oficialmente, me tomé una licencia por agotamiento profesional. La verdad es más complicada. Patricia continúa investigando. Ha encontrado más casos históricos, más referencias a estos orígenes. Está compilando todo en un documento comprensivo, algo que pueda servir como guía cuando esto vuelva a suceder. Porque sucederá. Tanto Sofía como yo lo sabemos. A veces, en la noche, entro silenciosamente a su habitación para verificar que todavía está respirando, que todavía está bien, y a veces la encuentro despierta, mirando el techo, con esa expresión distante que me dice que está escuchando los susurros que nunca la han dejado completamente. Las estructuras dentro de ella permanecen inactivas, pequeñas, silenciosas, esperando. Los chequeos médicos regulares muestran que no están creciendo, pero tampoco se están reduciendo más. Son parte de ella ahora, tan permanentes como sus huesos o su sangre. Sofía dice que puede vivir con eso, que aprenderá a adaptarse, a coexistir con lo que sea que quedó dentro de ella después de la transformación interrumpida. Yo quiero creerle. Quiero creer que tomé la decisión correcta al abrirla, al luchar por salvarla. Pero en mis momentos más oscuros, me pregunto si hubiera sido más misericordioso. No, no puedo siquiera terminar ese pensamiento. Lo que hice al abrir el cuerpo de mi hermana cambió ambas nuestras vidas para siempre. Descubrí que hay cosas en este mundo, o más allá de él, que la ciencia médica no puede explicar, que hay oscuridad esperando justo más allá del velo de la realidad que conocemos, y que algunas veces, cuando abres cuerpos no solo encuentras órganos y tejido, a veces encuentras algo mucho, mucho peor. Termino este relato con una advertencia. Si alguna vez te encuentras con estructuras anómalas dentro de un paciente, estructuras que no deberían estar allí, que se mueven por sí solas, que parecen vivas de maneras que ningún tejido humano debería estarlo, no las toques,
No las cortes, no las provoques, porque algunas cosas están dormidas por una razón, y despertar las puede llevar a consecuencias que cambiarán tu vida, tu mundo, tu realidad misma. Nunca debí abrir el cuerpo de mi hermana, pero lo hice. Y ahora ambos vivimos con las consecuencias, todos los días, cada noche, cuando los susurros comienzan y las sombras entre dimensiones se vuelven un poco más delgadas. Fin.